Bienvenidos de nuevo a Explorando lo Divino. En la primera parte de nuestro video, viajamos a través de los momentos más cruciales de la relación de Dios con Israel. Desde el llamado de Abraham hasta la venida del Mesías, hemos visto cómo la promesa de la tierra prometida ha sido central en la historia de la humanidad. Pero mientras descubrimos más sobre esta tierra sagrada, una pregunta sigue resonando en nuestros corazones. ¿Es Israel realmente la tierra prometida por Dios? Aquí, en la segunda parte de esta apasionante serie, nos adentramos aún más en el misterio. ¿Qué papel juega Israel en los tiempos modernos? ¿Es su renacimiento como nación, el cumplimiento final de las profecías bíblicas, o hay algo más que Dios tiene preparado? Además, exploraremos lo que las Escrituras nos revelan sobre el futuro, el destino de la humanidad y la promesa de un reino eterno que podría redefinir lo que entendemos como tierra prometida. Lo que descubriremos en los próximos minutos no solo responderá a preguntas profundas, sino que también desafiará tu comprensión sobre la fe, el propósito de la creación y lo que significa realmente la promesa de Dios. No importa cuál sea tu perspectiva, te aseguro que lo que está por venir te hará cuestionar, reflexionar y asombrarte de la magnitud del plan divino. Prepárate. Nos acercamos al clímax de esta increíble historia. Sigue con nosotros mientras desvelamos la verdad oculta. ¿Es Israel realmente la tierra prometida por Dios? Y juntos, descubramos lo que Dios tiene reservado para Israel y para todos nosotros. Después de 70 años de exilio, el pueblo de Israel, roto y disperso, comenzó a regresar a su tierra. Imagina el contraste. Volvían a un lugar que había sido su hogar, pero que ahora estaba en ruinas. Jerusalén, la ciudad sagrada, era solo una sombra de lo que había sido. Sin embargo, el regreso no era solo una cuestión física, sino profundamente espiritual. Para ellos, la restauración de la tierra significaba más que simples ladrillos. Era la reafirmación del pacto de Dios, pero realmente estaban viendo el cumplimiento total de la promesa. ¿O había algo más grande aún por venir? Con la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, muchos creyeron que la promesa de Dios se estaba realizando de manera definitiva. Pero el corazón de la gente seguía esperando algo más profundo. El Mesías que restauraría no solo su tierra, sino también su relación con Dios. ¿Era este el final del exilio, o solo el comienzo de una nueva etapa? Y lo que es más importante, ¿era este el verdadero cumplimiento de la tierra prometida? Y entonces, después de siglos de espera, el Mesías llegó, no como un rey poderoso montado en un caballo de guerra, sino como un humilde carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret. La llegada de Jesús a Israel trajo esperanza para muchos, pero también controversia. Él caminó por las tierras de Abraham, Moisés y David, pero su mensaje no era lo que el pueblo esperaba. En lugar de centrarse en la restauración política de Israel, Jesús predicaba sobre un reino diferente, uno que no estaba limitado por fronteras geográficas. Jesús realizaba milagros, enseñaba con autoridad y desafiaba a los líderes religiosos. Pero ¿qué significaba su venida para la promesa de la tierra? Algunos esperaban que el Mesías liberara a Israel de los romanos y restaurara su gloria pasada. Pero Jesús hablaba de un reino celestial. Aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo encaja esta visión del reino de Dios con la promesa de la tierra prometida a Israel? Mientras las multitudes lo seguían, algunos comenzaban a dudar. ¿Sería Jesús el cumplimiento final de la promesa o representaba algo mucho más grande?
Las enseñanzas de Jesús causaron un terremoto espiritual en Israel. En sus parábolas, Jesús comparaba el reino de Dios con cosas sencillas: una semilla de mostaza, un tesoro escondido en el campo, o un padre que espera a su hijo pródigo. Pero detrás de esas imágenes simples había un mensaje profundo y revolucionario. El reino de Dios no era algo que vendría en el futuro, sino algo que ya estaba presente entre ellos. Y lo más impactante, este reino no estaba limitado a las fronteras de Israel. Para muchos, esto fue difícil de aceptar. ¿Cómo podía un reino tan grandioso, prometido por siglos, ser algo espiritual e invisible? Si Israel era la tierra prometida, ¿por qué Jesús no se enfocaba en restaurarla políticamente? ¿Acaso estaba diciendo que la verdadera promesa de Dios no estaba vinculada a la tierra física? Las palabras de Jesús comenzaban a desafiar las creencias más arraigadas, creando una confrontación inevitable entre lo físico y lo espiritual. Esta es la gran tensión de la historia. ¿Es la tierra prometida solo una cuestión de territorio o tiene un significado mucho más amplio? El clímax de la misión de Jesús llegó con su muerte y resurrección en la misma tierra que había sido prometida a Abraham. En el corazón de Jerusalén, Jesús fue crucificado, una muerte aparentemente humillante y definitiva. Para muchos, esto parecía el final de cualquier esperanza de restauración. ¿Cómo podía el Mesías morir? Pero lo que parecía una derrota se transformó en la mayor victoria, la resurrección. Con su resurrección, Jesús no solo venció la muerte, sino que abrió una puerta hacia una nueva comprensión del reino de Dios y de la tierra prometida. Su resurrección fue un recordatorio de que las promesas de Dios no están limitadas a este mundo físico. Pero entonces, ¿cómo encaja Israel en este nuevo plan? Si Jesús trajo la salvación para toda la humanidad, ¿qué lugar ocupa la tierra de Israel en este gran esquema divino? Esta pregunta comienza a surgir con más fuerza, mientras los seguidores de Jesús expanden su mensaje más allá de las fronteras de Israel. Después de la resurrección, los apóstoles recibieron una misión clara: llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Lo que había comenzado en Israel ahora estaba destinado a expandirse a los confines de la tierra. Pedro, Pablo, Juan y los demás apóstoles se dispersaron, predicando la buena nueva del reino de Dios a judíos y gentiles por igual. A medida que el Evangelio se esparcía por Asia Menor, Grecia y Roma, la pregunta seguía latente: ¿qué lugar ocupaba Israel en este nuevo reino de Dios que ahora se extendía a todos los rincones del mundo? Los apóstoles nunca dejaron de honrar la tierra de sus antepasados, pero al mismo tiempo, su misión trascendía las fronteras de Israel. Entonces, ¿significa esto que la promesa de la tierra prometida ha cambiado de significado? Mientras más personas abrazaban el Evangelio, más urgente se volvía esta pregunta. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue uno de los eventos más devastadores en la historia de Israel. El templo no era solo un edificio, era el corazón de la identidad espiritual y nacional de Israel. Con su destrucción, muchos sintieron que el pacto de Dios con su pueblo había sido roto para siempre. ¿Cómo podían seguir siendo el pueblo elegido sin su lugar sagrado? Este evento cataclísmico dejó una pregunta fundamental: ¿cómo encajaba este desastre en la promesa de la tierra? Si el templo, el centro del culto a Dios, estaba destruido, ¿significaba esto que la promesa también había terminado?
Algunos comenzaron a reconsiderar si la tierra prometida estaba más allá de lo físico, mientras que otros esperaban una futura restauración de Israel. ¿Podría esta destrucción ser parte de un plan divino más grande? La historia aún no había terminado. Casi 2000 años después de la destrucción del templo, el mundo fue testigo de un evento histórico sin precedentes: el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Para muchos, este regreso a la tierra de los antepasados fue visto como el cumplimiento de antiguas profecías. Israel, una vez más, era una nación soberana, y Jerusalén, la ciudad sagrada, estaba de nuevo bajo el control de su pueblo. Pero este renacimiento plantea nuevas preguntas. ¿Es este el cumplimiento final de la promesa de Dios, o es solo una parte de un plan más amplio? Mientras Israel se fortalece como nación, algunos se preguntan si la promesa de Dios está completamente realizada o si hay algo más profundo en juego. ¿Es Israel el centro del cumplimiento profético o solo el comienzo de algo aún mayor? La expectación por el futuro sigue creciendo. Jerusalén ha sido, desde tiempos inmemoriales, el epicentro espiritual del mundo. Para los judíos, cristianos y musulmanes, esta ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la presencia divina en la tierra. Las profecías bíblicas colocan a Jerusalén en el centro de los eventos de los últimos tiempos, sugiriendo que será el lugar donde se cumplirá la promesa final de Dios. ¿Pero qué significa esto para la tierra prometida? Si Jerusalén es el corazón de la profecía, ¿es Israel la clave para el cumplimiento de la promesa final? Y si es así, ¿qué papel juegan los eventos actuales en Jerusalén en la revelación del reino de Dios? La respuesta a estas preguntas nos llevará a una nueva comprensión del plan de Dios para Israel y el mundo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. En esta nueva realidad, Dios mismo morará con su pueblo, y todas las lágrimas serán enjugadas. Este es el destino final de aquellos que han puesto su fe en Él, un lugar donde la muerte, el dolor y el sufrimiento ya no existirán. Pero, ¿cómo se relaciona esta visión con la promesa original de la tierra a Israel? Desde Abraham hasta los profetas, Dios prometió a Israel una tierra, un hogar. Pero la llegada de Jesús y la revelación del reino de Dios ampliaron esa promesa, mostrando que la verdadera tierra prometida no es solo un lugar físico limitado por fronteras geográficas. Lo que Dios siempre había planeado era mucho más grande. Un reino eterno, donde toda la humanidad, no solo Israel, pueda habitar en su presencia para siempre. La promesa de la tierra prometida, entonces, es un reflejo de esta realidad espiritual, un anticipo de lo que está por venir. Israel sigue siendo un símbolo poderoso en el mundo moderno, tanto en términos políticos como espirituales. Pero su verdadero papel en el plan de Dios va más allá de su historia física. A lo largo de las Escrituras, Israel ha sido el pueblo elegido para manifestar el plan divino, desde la promesa de la tierra hasta la venida del Mesías. Pero ahora, en esta etapa final, su papel ha evolucionado para convertirse en un faro de la esperanza que nos dirige hacia el reino eterno que Dios ha preparado. Israel fue la tierra donde comenzó el plan de salvación, y aunque sigue siendo significativa, su verdadero propósito es apuntar hacia algo mucho mayor, el reino de Dios que no está atado a un solo lugar, sino que abarca a toda la creación. Israel entonces
no solo es la tierra prometida en un sentido físico, sino una señal de la promesa espiritual que está por cumplirse para toda la humanidad. Con la venida de Jesús, las fronteras de la promesa se ampliaron. La salvación ya no estaba limitada a una sola nación. Ahora las puertas del reino de Dios estaban abiertas para todas las naciones. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Es Israel, como tierra prometida, solo para los descendientes de Abraham o tiene un significado para toda la humanidad? El mensaje de Jesús es claro. El reino de Dios es inclusivo. A través de la fe en Él, tanto judíos como gentiles se convierten en herederos de las promesas de Dios. La tierra prometida, entonces, no es solo una ubicación física reservada para un pueblo, sino un destino espiritual abierto para todos los que acepten el llamado divino. La promesa de Dios, que comenzó en Israel, ahora se extiende a todos los rincones del mundo. Las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos están llenas de referencias a Israel y Jerusalén. Los conflictos en la región, las tensiones geopolíticas y los movimientos espirituales en torno a esta tierra han hecho que muchos crean que estamos viviendo en los tiempos finales. Pero, ¿cómo encajan estos eventos en la promesa de la tierra prometida? Mientras más observamos las señales de los tiempos, más nos damos cuenta de que la tierra prometida tiene un significado tanto físico como espiritual. Israel sigue siendo un centro de atención en la historia humana, pero las profecías también nos hablan de un futuro en el que Dios restaurará todas las cosas, más allá de los límites terrenales. Entonces, ¿estamos viendo el cumplimiento final de la promesa o simplemente los primeros destellos de lo que está por venir? A lo largo de la historia, Israel ha sido el símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero con la llegada de Jesús y la promesa de un reino eterno, el foco de la promesa se expandió. El reino de Dios, anunciado por Jesús, no es solo un lugar físico, sino una realidad espiritual y eterna. Este reino es la verdadera tierra prometida. La tierra prometida, entonces, es tanto un lugar como una promesa de restauración y redención. Israel fue el lugar donde comenzó este viaje, pero el destino final es un reino sin fronteras, donde Dios mismo será el Rey y donde los fieles vivirán en su presencia para siempre. Este es el cumplimiento último de la promesa de Dios a su pueblo, un reino que va más allá de la geografía, trascendiendo el tiempo y el espacio. Desde el llamado de Abraham hasta el establecimiento del moderno Estado de Israel, hemos seguido la historia de la promesa de Dios a su pueblo. Israel ha sido un lugar sagrado, testigo de milagros, juicios y redenciones. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿es Israel realmente la tierra prometida por Dios? La respuesta es sí, pero con una nueva comprensión. Israel fue y sigue siendo el lugar donde Dios estableció su pacto con la humanidad. Sin embargo, la promesa divina no se limita a un territorio físico. Con la llegada de Jesús, la promesa de la tierra prometida tomó una nueva dimensión, un reino eterno, accesible para todos los que crean en él. Así que, mientras Israel sigue siendo un símbolo poderoso de la fidelidad de Dios, la verdadera tierra prometida es mucho más grande. Es el reino de Dios, donde todos estamos llamados a habitar para siempre. Después de este viaje, a través de la historia de Israel, te invitamos a reflexionar. ¿Qué significa para ti la promesa de la tierra? ¿Es un lugar físico o una realidad espiritual más profunda?
Nos encantaría saber tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación. Si este video te ha inspirado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Explorando lo Divino. Juntos seguiremos descubriendo las grandes verdades de la Biblia y el plan de Dios para nosotros. Tu viaje hacia la tierra prometida espiritual comienza aquí. Este es solo el principio. Aún queda mucho por descubrir sobre el plan final de Dios para la humanidad, y cómo Israel sigue desempeñando un papel crucial en la historia. En futuros videos, exploraremos las profecías sobre el fin de los tiempos, la restauración final de todas las cosas y cómo la tierra prometida se cumplirá en su totalidad.